Estamos acá desde el CCK con el Women Economic Forum y tenemos el placer, el privilegio de contar con Nicolás Trota, ministro de la Educación de la Nación Argentina. Gracias, Nico, por acompañarnos esta tarde aquí en el UEF. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí, poder debatir la agenda educativa en el contexto de este momento tan complejo y en este foro es muy importante. Muchas gracias. Y bueno, preguntarte, ya justo haces una introducción al tema. En marzo los chicos empiezan la educación y se lanza, digamos, ocurre la pandemia traída por el COVID-19. Contame cómo desde el Ministerio tuvieron que articular medidas para poder seguir adelante con la educación durante el 2020 y cómo están planeando la educación de cara al 2021. Bueno, creo que este año fue un año muy complejo para toda la humanidad, que implicó que a partir de la pandemia se visibilice la enorme desigualdad que transita el mundo. Un mundo que pudo avanzar en la lucha contra la pobreza, pero que cada año se ha transformado en un mundo más desigual, ¿no? Y en América Latina esa problemática se ve en algunos casos con enorme brutalidad, porque no somos el continente más pobre, pero sí somos el continente más desigual. Y a diferencia del hemisferio norte, a nosotros la pandemia nos impactó en el inicio del ciclo lectivo. Tuvimos en Argentina una semana, 2 semanas de clases presenciales, porque a partir de lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, nuestro gobierno tomó la decisión de suspender la presencialidad el 15 de marzo, con clases que habían empezado el 2 de marzo o el 9 de marzo, según la jurisdicción, en un país muy extenso y federal. Y a partir de allí creo que en la dificultad, en la angustia de una Argentina que también estaba dañada, porque los últimos 4 años para nuestro país fueron muy complejos. 3 de los últimos 4 años fueron recesivos en términos económicos, 3 de los últimos 4 años hubo pérdida de capacidad de compra del salario, crecimiento del desempleo, precarización laboral, y a eso le sumamos un enorme endeudamiento que transitó la Argentina. Y uno debe ser claro que lo que ocurre en nuestras cocinas y en las habitaciones de nuestros hogares impacta en los aprendizajes de nuestros chicos y chicas. Y en ese contexto de desigualdad creciente, que se profundiza en el mundo a partir de la pandemia, tuvimos que asumir el desafío de seguir educando a la distancia, ¿no? Y ahí se consolidó el enorme compromiso de nuestra comunidad educativa. Y no solo desde una mirada subjetiva, porque nosotros llevamos adelante la evaluación nacional de la continuidad pedagógica, que confirmó que en 9 de cada 10 hogares se logró esa continuidad educativa. Por supuesto, nadie aprende lo mismo en casa de lo que se aprende en la escuela, ¿no? Porque en el hogar se consolidan las desigualdades. Pero vemos que con esfuerzo principalmente de nuestros maestros y maestras y de las familias se logró esa continuidad educativa, la adquisición de nuevos aprendizajes y por supuesto tenemos un enorme desafío de cara al año próximo, en el retorno a la presencialidad con todos los cuidados, de transitar los aprendizajes que nos quedaron pendientes en este año. Y es allí donde también para nosotros es fundamental dejar en claro, ¿no?, la responsabilidad indelegable que tienen los estados en garantizar una igualdad educativa, la democratización de acceso, el acompañamiento de las trayectorias, decir presente principalmente en aquellas comunidades donde hay mayor nivel de desigualdad. Y para nosotros eso se vincula a la priorización de la agenda educativa, a la priorización de la inversión educativa, al diálogo con los maestros y las maestras y sus organizaciones, a escuchar a las familias, a la comunidad educativa, en avanzar como hemos intentado hacer en la presencialidad, priorizando también el cuidado de la salud, en un momento tan complejo, de tanta angustia para todos y todas, que también implicó en el caso de la Argentina cómo somos tan desiguales y esa desigualdad también se expresa en el acceso a la tecnología de la conectividad. Nuestro gobierno ha distribuido más de 50 millones de cuadernos, ¿no?, para llegar a las distintas familias, cuadernos con una hoja de ruta día por día para trabajar en cada grado y en cada año, principalmente llegando a los hogares que tienen menor nivel de conectividad. Digo, hemos producido más de 3.000 horas de televisión y radio, ¿no?, con radioclases, con clases en la televisión de lunes a viernes, con enorme compromiso del sector comunitario, del sector social y también del sector privado, de los medios de comunicación. Digo, llegamos también a la producción de una plataforma que tiene navegabilidad gratuita, ¿no? Nuestra plataforma, las 24 jurisdicciones educativas y de las 57 universidades nacionales, cuando uno navega su plataforma no consume datos, ¿no? Eso gestionamos nosotros
con el ente que regula las empresas de telecomunicaciones ante las 3 empresas de telefonía celular, que es lo que ellos denominan que tiene rating 0. Es un paso, digo, todavía no es suficiente porque la desigualdad es muy profunda, pero hay que asumir cada una de las políticas públicas priorizando aquellos sectores que tienen sus derechos vulnerados, y esa responsabilidad desde nuestra perspectiva es una responsabilidad primordialmente del Estado. Podemos decir entonces que en el 2020 se educó y se aprendió. Se educó y se aprendió de una manera distinta, pero se aprendió muchísimo. También es una oportunidad para dar debates que quizás en otro momento no se daba en nuestro sistema educativo. También creo que es un momento donde todos y todas asumimos, ¿no?, la desigualdad que transita la Argentina. Digo, lo que no se visibiliza no se cambia, ¿no? Y durante muchas veces, ¿no?, se esconden ciertos aspectos, ¿no? Y la verdad que previo a la pandemia yo muchas veces planteaba que el desafío que tiene nuestra escuela es la construcción de consensos, la visibilización de lo que deben ser esas políticas educativas, que la educación esté a flor de piel, porque muchas veces la educación tiene relevancia en los medios de comunicación frente a un paro, cuando no comienzan las clases, ¿no? Cuando hay una tragedia que nos conmueve, como ocurrió en Argentina, cuando explotó una escuela y murió Sandra y Rubén, que eran docentes, ¿no?, y directivos y personal auxiliar de una escuela. O cuando están los resultados de una evaluación y nos sorprenden los resultados, ¿no?, porque no son lo que la sociedad espera. Ahora, creo que el desafío que tenemos es que la educación sea la prioridad de los gobiernos nacionales y provinciales, que la educación sea realmente un espacio que permita, ¿no?, frente a la enorme complejidad, darle la centralidad que necesita, y ahí hay una responsabilidad de la comunidad, ¿no?, por supuesto del Estado, de los medios de comunicación, de los docentes, de las familias, pero creo que este año también es un año de aprendizajes en términos de lo que aprendieron nuestros niños y niñas y adolescentes, pero también lo que aprendimos como sociedad en cuanto a la priorización de la escuela, a la priorización también del diálogo y la mancomunión de las 2 instituciones más importantes que tiene una sociedad en términos educativos, que es la escuela y la familia, ¿no? Entonces, por supuesto que hay mucho por avanzar, pero yo estoy muy orgulloso del compromiso de nuestra comunidad educativa, que en realidades de profunda desigualdad, nuestras maestras y nuestros maestros dijeron presentes con mucho compromiso. Justamente una de las preguntas que siempre hacemos en esta charla son las mujeres en la primera línea contra el COVID-19, enfermeras, químicas, investigadoras, y le llamamos las guerreras. ¿Podemos decir que las educadoras fueron guerreras en el 2020? Sí, y las mamás también, Sí, ¿no? también. Porque si nosotros vemos en este año tan difícil y tan complejo, la continuidad educativa que se generó en la Argentina tuvo 2 responsables, ¿no?, las maestras y las mamás, ¿no? En primera instancia, porque 8 de cada 10 maestras y maestras son mujeres. Exacto. Y en la evaluación nacional de la continuidad pedagógica nos confirma que en los hogares quienes asumieron la tarea de la continuidad pedagógica y el acompañamiento de niños, niñas, de los adolescentes, esta tarea tan difícil de mediar con el maestro y la maestra a la distancia, han sido mujeres, ¿no? Inferimos que han sido mamás, en algunos casos abuelas, hermanas mayores, tías, y también eso merece una enorme reflexión, porque tenemos que avanzar, y ahí la escuela tiene una responsabilidad indelegable, urgente, de construir una sociedad paritaria en la responsabilidad de cuidado. ¿Por qué se da que 9 de cada 10 personas que asumen la continuidad pedagógica son mujeres? Por el estereotipo que construimos, ¿no? Las responsabilidades en el hogar son de las mujeres. Las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado son una tarea de la mujer, ¿no? Entonces nuestra escuela, a partir de otros aspectos, la Ley de Educación Sexual Integral, tiene que avanzar en la responsabilidad paritaria en todos los ámbitos. Y eso no ocurre, ¿no?, por obra de magia, ocurre, entre otros aspectos, por la visibilización en el caso de Argentina que le ha dado el movimiento de las mujeres, tan importante, que ha rejuvenecido tanto los debates en la última década en la Argentina, ¿no?, que permitió también, entre otros aspectos, visibilizar las profundas desigualdades, el incumplimiento de esta ley que hay también en nuestras escuelas. Nosotros tenemos que avanzar a paso firme para que la Ley de Educación Sexual Integral permita la construcción de una sociedad que celebre la diversidad, de una sociedad que permita enfrentar y erradicar la violencia
¿no? Las violencias, principalmente la violencia machista, que es quizás la peor expresión de esa violencia, y la manera de hacerlo es modificando los estereotipos, las perspectivas de nuestra escuela, ¿no? Lo que hagamos hoy con nuestro niño o niña de la educación inicial es lo que permite romper la naturalización de ciertos comportamientos que afortunadamente han cambiado en los últimos tiempos. Para poner un ejemplo, hoy uno ve la televisión, no hablo de la década del 80, la televisión de hace 5 años, 10 años, ¿no? A todos nos genera estupor. Cuestiones que estaban naturalizadas. Hasta los chistes. Hasta los chistes, ¿no? El estereotipo, la cosificación. Bueno, y todo eso ha cambiado. Y ese cambio es un cambio social liderado, por supuesto, por los movimientos de mujeres, la visibilización. Eso es muy importante y nuestra escuela tiene que profundizar esas modificaciones de la cultura, de los estereotipos, de las responsabilidades, y ahí tenemos que avanzar muchísimo. Y hablando de ESI, de la educación sexual integral, leí que ahora, en estos meses, se inauguró el observatorio, luego de que la ley ya lleva sus 14 años de vigencia. Contame quién lo va a integrar, cuáles son los objetivos y esto justamente, cómo se va a establecer la ESI en todos los niveles educativos. Bueno, para nosotros la Ley de Educación Sexual Integral ha transitado distintas etapas muy importantes a lo largo de estos 14 años, en un país muy extenso, en un país muy diverso. Cada jurisdicción, siendo un país federal, también ha tenido distintos tiempos en cuanto a la aplicación de la ley, ¿no? Y nosotros, cuando se inició nuestra gestión, fuimos claros. Las leyes no se discuten, las leyes hay que aplicarlas, ¿no? Entonces, a partir de allí es que nosotros conversamos en el marco del Consejo Federal, donde están todas las jurisdicciones educativas, las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, lo que debe ser la instrumentación de la ESI. Ahora, ¿qué observamos? ¿No? Observamos esas asimetrías en el ingreso de los contenidos de la ESI en cada uno de los niveles educativos con las distintas perspectivas, ¿no? Porque la ESI no es solo la Ley de Educación Sexual, como muchos piensan, ¿no? Vinculado a lo reproductivo, sino también se vincula algo que para nosotros es central, el respeto y el cuidado del propio cuerpo, del niño y la niña, ¿no? Que es algo fundamental desde la educación inicial que permite detectar escenarios, realidades de abuso, que en la mayoría de los casos son intrafamiliares, ¿no? Cuando el niño, a partir del trabajo en el aula, ¿no? Por supuesto con los contenidos para un niño y una niña en esa época de su vida escolar, ¿no? Permite detectar esos comportamientos que en su hogar quizás están naturalizados, porque en el 80% de los casos de abuso son intrafamiliares en niños y niñas. Entonces ahí vemos cómo la ESI tiene un rol central, impostergable, nadie puede obstruir la posibilidad que el Estado diga presente cuidando a nuestros niños y niñas, para mencionar un ejemplo, ¿no? Luego, en cada una de las trayectorias, como conversábamos, ¿no? La ruptura de los estereotipos, la violencia machista que está tan presente, ¿no? que también que lo vemos, ¿no? Inclusive lo hemos visto en algunos ejemplos, ¿no? Estos estereotipos del macho que ejerce la violencia contra la mujer, y en algunos casos, como ocurrió en el verano en Argentina, ¿no? Que asesinaron a una manada, asesinó a un adolescente, a un joven, en un centro turístico de nuestro país. Ahí se ve la clara expresión, o lo que han sido inclusive algunos uso de redes sociales por parte de jugadores de rugby en Argentina. Que hoy están surgiendo nuevamente. Que ahí también yo creo que hay que reflexionar, porque a veces a mí lo que me genera mucho estupor no solo es el razonamiento o el uso de la violencia individual, ¿no? Que habla de la mala educación, ¿no? Que habla de la ausencia de reflexión, de ciertos frenos inhibitorios, sino también de lo pasivo de la sociedad, de la escuela en algunos momentos, de los clubes en algunos momentos, de que nadie llame a la reflexión sobre esos comportamientos. Por eso para nosotros la ESI tiene que estar en la escuela. El observatorio, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es acelerar la marcha en la aplicación de la ESI, establecer los diálogos que sean necesarios con todas las comunidades, porque hay que escuchar a las familias, hay que escuchar a las escuelas, hay que escuchar a toda la comunidad, pero sabiendo que los contenidos básicos que deben ser intrínsecos a la construcción de una mejor sociedad tienen que estar en las aulas.
Y también el observatorio tiene que detectar en aquellos casos donde se obstruye el ingreso de la ESI a nuestra escuela, ¿no? Y en eso estamos trabajando con una mirada, por supuesto, que tiene que tener participación, no solo las provincias, las distintas comunidades, las referencias de la Ley de Educación Sexual Integral, sino también las propias organizaciones sindicales. Creemos que tiene que ser un espacio de abordaje, porque toda política educativa tiene que ser construida de manera mancomunada, donde por supuesto tiene que estar familias, estudiantes, docentes, ¿no? Y a partir de allí generar la mejor perspectiva y el mejor impacto de cada una de las políticas. Y el consenso también, Y el consenso, ¿no? Consenso es fundamental. Ahora hay ciertas cosas que ya han sido consensuadas y están expresadas en la ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral. De allí para adelante. Para adelante esos contenidos tienen que estar en nuestras aulas porque es lo que nos permite generar una sociedad mejor. Bien, un gran reto, un gran desafío. Este es un foro que se ve globalmente. Yo quiero aprovechar para decir que Argentina tiene educación gratuita en sus 3 niveles. ¿Crees que es un elemento potenciador, diferenciador tener gratuidad en la educación? Yo creo que la gratuidad es la base para la construcción de una sociedad igualitaria, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que la gratuidad por sí misma no resuelve el desafío de la democratización de todos los accesos, que tiene que ser acompañado, por supuesto, por un despliegue de políticas específicas, ¿no? Desde la educación inicial para poder expandir la cobertura. En el caso de Argentina, la educación es obligatoria a 14 años, de la sala de 4 hasta que termine la escuela secundaria. Pero tenemos que avanzar para, y lo vamos a hacer antes que termine nuestra gestión, universalizar la sala de 4 con una cobertura del 100% como tenemos en la sala de 5. Tenemos que avanzar en la sala de 3, en la sala de 2. No solo avanzar en términos de lo que debe ser la cobertura general, sino también priorizar en aquellas comunidades donde hay una situación de mayor vulnerabilidad de derechos, ¿no? Esa es la priorización que siempre debe haber en las políticas públicas, ¿no? Por supuesto, nuestra escuela primaria tiene un nivel de terminalidad del 100%, pero también tenemos que dar el debate en cuanto a la calidad educativa, a la generación de mayores oportunidades donde hay mayor necesidad o vulneración de derecho, avanzar en nuestra escuela secundaria en cuanto a la terminalidad, porque hoy solo la mitad de los adolescentes finalizan a término la escuela secundaria. Solo la mitad. Solo la mitad, ¿no? Después, con algunos meses después y con educación para adultos, eso se extiende a un poco más del 70%, pero ahí tenemos que lograr avanzar en ese sentido con políticas específicas, tanto educativas como sociales, ¿no? Con distintas herramientas, por supuesto remarcando, como te comentaba al comienzo, que uno de los aspectos centrales para una educación transformadora, realmente igualitaria, excede a lo educativo y se vincula al modelo de desarrollo que queremos para un país, ¿no? Y en el caso de un país como la Argentina, con 45 millones de habitantes, necesita el desarrollo de una matriz industrial que sume valor agregado, la asociación de la educación con el mundo del trabajo, el empleo de calidad, ¿no? Eso repercute, por supuesto, en la construcción de una sociedad igualitaria y la escuela en eso tiene un rol central. Y por supuesto en la educación universitaria o superior, que para nosotros también es un ejemplo, la gratuidad, el acceso a nuestro sistema universitario, remarcando que todos los niveles educativos están viviendo un proceso de democratización de acceso como nunca antes en la historia. Por supuesto tenemos que seguir trabajando en democratizarlo, en garantizar la calidad educativa y en lograr algo que debe ser central, que las instituciones educativas que están emplazadas en lugares de mayor vulnerabilidad son las que tienen que tener la mayor cantidad de herramientas. Porque en América Latina y en Argentina también, no es la regla, pero se observan muchas situaciones que se multiplican, que las escuelas que están emplazadas en los lugares de mayor vulnerabilidad son las que tienen menor cantidad de herramientas, cuando tiene que ser al revés, ¿no? Tenemos que garantizar la mayor cantidad de herramientas para romper la desigualdad, que es la institución educativa la principal herramienta para hacerlo, de la herencia de pobreza intergeneracional, ¿no? Han existido procesos políticos que han asumido la responsabilidad de construir mayor igualdad, priorizando la escuela, como se ha hecho en la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, en el caso de la Argentina, con la Ley de Financiamiento Educativo, que marcaba con claridad, ¿no? El 6% de la riqueza argentina, que es el Producto Bruto Interno, hay que invertirlo en educación, ¿no? Y eso
en la última gestión de gobierno, entre el 2015 y el 2019, se abandonó. Y cuando le restamos recursos a las políticas públicas y a la política educativa, los resultados nunca son positivos, ¿no? Después se puede discutir priorización, agenda educativa, eficiencia de la inversión, pero la escuela siempre necesita más y mucho más en contextos de profunda desigualdad como ocurre en América Latina. Y eso es lo que han hecho los principales países. Han sostenido consensos educativos más allá de los cambios de gobierno y priorización en la inversión educativa. Y si eso lo acompañamos con un modelo de desarrollo social, económico, productivo de un país, la escuela da respuesta, ¿no? Pero no le podemos pedir siempre, no le podemos pedir a la escuela respuesta cuando se derrumba socialmente un país y al mismo tiempo le restamos herramientas, porque cuando le restamos recursos implica que restringimos la formación de nuestros docentes, empeoramos su calidad de vida porque empeoramos su salario, nos atrasamos en el cuidado de la infraestructura escolar, renunciamos a la expansión del sistema educativo, dejamos de distribuir computadoras como ocurrió en la Argentina en los últimos años, no distribuimos libros del Estado, bueno, todas cuestiones que nosotros empezamos a resolver marcando el horizonte, porque en este primer año tan difícil de gestión, si uno analiza el presupuesto que aprobó el Congreso hace algunos días, hay un claro compromiso de priorización de la inversión educativa, ¿no? Y eso rompe la inercia de caída de la inversión de los últimos años y vuelve a marcar el desafío de la inversión prioritaria como herramienta, ¿no?, base para la construcción de una educación democratizante, de calidad y transformadora, que es la responsabilidad que tenemos. Bueno, un placer escuchar a nuestro ministro de Educación. Es un mensaje esperanzador y es, como dijo nuestro presidente, empezar por los más débiles, por los más vulnerables. Creo que la educación está en lo que estás diciendo, perfilando para allí y luego para un crecimiento productivo de la nación. Te agradezco y terminamos siempre estas charlas preguntando qué mujer o mujeres te han inspirado en tu vida personal y en tu vida profesional. En mi vida personal, mujeres que me han inspirado. Si uno tiene que elegir una mujer que no he conocido, por supuesto, pero que creo que es una inspiración para todos los argentinos y argentinas, creo que ha sido Eva Perón, ¿no? En cuanto, ahí están las Evas de UEF. Bueno, Eva Perón en lo que fue, no solo el rol que tuvo Eva en la ampliación de derechos para las mujeres, sino en la reconfiguración de transformar un país muy rico en un país que se desarrolle bajo la premisa de la justicia social, que por supuesto no ha estado exento ni en el pasado ni en el presente de tensiones, ¿no? Y si debo elegir mujeres que tengo el placer de conocer y de admirar, tengo que elegir a dos, a Estela Carlotto, ¿no?, y a Tati Almeida, ¿no?, tanto en abuelas como en madres. Yo las admiro no solo por lo que siguen haciendo a sus 90 años ambas, no tan comprometidas con la construcción de una sociedad mejor, sino por lo que hicieron en los momentos más difíciles de Argentina, ¿no? Cuando tener esa valentía que tuvieron ellas no era para muchos, ¿no?, o para muchas, y ellas levantaron, tuvieron un rol central en la recuperación de democracia, en la búsqueda, ¿no?, de jóvenes, trabajadoras y trabajadores, militantes políticos y sociales, sindicales desaparecidos, sino también en lo que es el testimonio de sus vidas, ¿no?, a lo largo de la democracia, de no claudicar en los distintos momentos de enorme dificultad, y el testimonio que son, ¿no?, de que siguen en el caso de las abuelas, buscando a los nietos, ¿no?, sanando en tratar de que hoy no solo adultos, porque los nietos que han sustraído su identidad hoy tienen 45, 46, 47 años, 42, son adultos, sino hoy ya también a los hijos de esos nietos, ¿no? Poder permitir que argentinos y argentinas que todavía se les ha robado su identidad la recuperen, es un testimonio de amor enorme, ¿no? Y creo que en Estela y en Tati hay un ejemplo de mujeres que inspiran a argentinos y argentinas, pero también al mundo. Por supuesto. Bueno, gracias, Nicolás. No, muchas gracias a vos. Un gusto.
gracias. Muchas gracias.